Buenos días. Somos dos nomás. Esperemos unos segundos entonces. Todavía no son las 7. Me adelanté. Y tenemos de decorado al ventilador. Esperando nuevos tiempos, sí. Bueno, comenzamos. Ahora son las 7. Uno de los más grandes en la carrera de filosofía, ¿no? Profesores, Roberto Walton, que ahora está jubilado. No yo, pero sí mi hijo, que también se dedica a la filosofía, lo vio dar clase a un micrófono, a un grabador. O sea que bueno, nosotros estamos un poco mejor. Bien, vamos a empezar entonces con uno de los temas centrales de nuestro curso, que es la religiosidad griega. Yo la llamo así, aunque después diga religión. Porque primero, en griego no existe la palabra religión. Es una palabra latina, y alguna de sus acepciones dice religar, volverse a ligar. Se darán cuenta que esto está íntimamente vinculado con lo que decíamos la clase pasada acerca de cuál es la concepción del ser humano de Melciades, ¿no? Que decía que de un modo u otro nosotros los humanos somos caídos y la religión no es un avatar, un evento, una circunstancia de la historia de la humanidad, sino que lo religioso constituye la estructura misma de lo humano. Y eso de algún modo se corrobora con la palabra religión, ¿no? Volverse a ligar, esto es, estuvimos en algún momento ligados a algo, que se supone algo trascendental, hubo una ruptura, por lo que fuere, pero vieron que en todos los mitos de origen hay una ruptura. Hay algo del orden de la desobediencia, y eso implica la caída. Y la religión es un proceder que intentará volvernos a vincular con aquello perdido, con aquella plenitud perdida. Bien, eso está inscripto en esa acepción de la palabra religión. Digo esa acepción porque hay otra que dice que religión quiere decir leer con cuidado, con atención. Pero bueno, esas son discusiones que se nos escapan, pero en cierto sentido esta primera acepción de la palabra religión como religar, y esto de que los griegos no tengan una palabra para religión me hace acordar una anécdota que no sé, en realidad la contó un amigo, de un pueblo o una historia. Un pueblo que toda su vida está amparada, regida por un árbol. O sea, los frutos, el cobijarse, el calentarse, todo tiene que ver con ese árbol. Y ese árbol no tiene nombre. Tiene, quizá lo griego está tan inscrito en el orden de lo religioso que no necesita tener nombre. Bien, como ustedes sabrán, la religión griega es una religión politeísta, pero con una cualidad particular, que es que esos dioses griegos no son teriomorfos, se llaman dioses teriomorfos a los dioses con formas de animales. Los dioses griegos son todos antropomórficos, todos tienen aspecto de seres humanos. Por supuesto, inmortales, no comen alimento humano, son más fuertes, no envejecen, pero de algún modo son una proyección, una transfiguración de lo humano. Sí. Ahí piden, no sé si ustedes ven los WhatsApp, pero Alina Fernández pide que le pasen el WhatsApp
del grupo para registrarse. Bueno, ¿cómo está configurado el panteón? Que ahí tiene otra palabra griega que quiere decir todos los dioses, ¿no? Pan quiere decir todo y theon. Es una familia. Y el cabeza, el padre de familia es Zeus, la esposa Hera, y todos los demás son sus hijos. Hefastos, Afrodita, Demeter, aunque Demeter viene de otro lado, pero después es ungida como diosa. Apolo, Artemis, no sé si la nombré, Hera, que es la esposa, Ares, Hermes, no sé si me queda alguno por ahí. Bueno, no importa. Viven todos, como dice Parker, apoltronados en un lugar que es el Monte Olimpo, que queda en el norte de Grecia. Y lo interesante es, varios aspectos interesantes tiene la religión griega que la vuelven muy particular. La primera de todas es que es una religión que no tiene libro sagrado. Al no tener libro sagrado, no tiene casta sacerdotal, que en general es aquel grupo de individuos que tiene la prerrogativa de la interpretación adecuada o correcta del libro sagrado. Entonces, el culto en general es ejercido por los padres de familia. No es una tarea, no hay una profesión para lo religioso, salvo, como bien lo indica Parker, los profetas del oráculo de Delfos. En el oráculo de Delfos existe sí una suerte de grupo profesional encargado de la interpretación de aquello que le pasa a la pitonisa Pitia o Sibila, ¿no? Pueden usar el nombre que prefieran. El mejor es pitonisa, después vamos a decir por qué. Hay una cita de Heráclito, un fragmento de Heráclito que dice: la Sibila de Delfos dice cosas sin cosmética, de un modo rabioso o, digamos, intenso. Esto es, de ahí surge algo que no se conoce muy bien, es que la pitonisa de Delfos no habla de un modo explícito. Y es entonces el profeta quiere decir el que dice antes, ¿no? Es el que interpreta y escribe los oráculos. En general, los oráculos, bueno, digo en general, fueron primero escritos en forma de verso y después eso cambió. Y eran lo suficientemente ambiguos como para que se cumpliesen siempre. Habrán leído en el texto de Quito esta del rey Creso de Lidia, que va al oráculo porque va a comenzar una campaña contra los persas, y el oráculo le dice: si cruzas el río Jalis, caerá un gran imperio. Entusiasmado, el hombre emprendió la campaña, cruzó el río Jalis, y efectivamente cayó un gran imperio, el de él. Bueno, tiene ese tipo de bravuconadas. El otro es, recuerden la que dijimos en la clase pasada, la de la muralla de madera salvar Atenas. Esto es un autor que vamos a leer después, se llama Giorgio Colli, dice que hay una cierta malignidad en la relación entre los hombres y los dioses, o mejor dicho, como ellos lo llaman, mortales e inmortales. Y esa malignidad, en el caso del oráculo de Delfos, se trasunta en la ambigüedad. La ambigüedad es el precio, digamos, que debiéramos pagar nosotros los mortales para justificar la distancia que existe entre la sabiduría de los inmortales y la nuestra. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo no dirigido unívocamente, sin un pensamiento transversal, diríamos hoy, para poder interpretar lo que el Dios nos está diciendo. Entonces, esta religiosidad griega que carece de libro sagrado, decimos entonces, no tiene una casta sacerdotal que normalmente es la encargada o la que tiene el imperio sobre la interpretación de ese texto.
Entonces el culto está, como decimos, en las manos de los padres de familia. Otra que no haya creído, en realidad no. Puede ser en épocas más maduras, ¿no? Cuando aparecen, no sé, por ejemplo, ya el antecedente de Parménides, que se llamaba, no me acuerdo, creía que había un solo Dios, no había una sola divinidad. Que si nosotros fuéramos como animales, nuestros dioses tendrían la forma de animales, ¿no? Como que hay una tergiversación flagrante en la existencia de lo divino, cuando en realidad la divinidad solamente puede ser pensada como única. Pero eso ya no pertenece a la religión, sino a la teología o a la metafísica, de algún modo. Es una religión que está íntimamente imbricada con las costumbres. No hay división entre el Estado y la Iglesia, llamémosle así, ¿no? Ahora va lo de Sócrates. No, no es una religión de la interioridad. Esto es, no existe, no es que no existe porque no hubo, sino que no existe dentro del universo de sentido de ese fenómeno religioso la idea de que alguien pudiese tener una relación particular con el Dios. O sea, no es posible, como dice Parker, que encontremos a un griego separado y estableciendo un vínculo personal con la divinidad. Eso es imposible, ¿no? Y por eso justamente viene a cuento lo que me dice a ver, ¿cómo está? Ilish, acerca de Sócrates, que justamente una de las acusaciones contra Sócrates fue la de impiedad, la asedia. ¿Y por qué impiedad? Porque Sócrates se jactaba de tener un vínculo personal con la divinidad, que es ese famoso demón socrático, que aparece esporádicamente, pero sí en momentos relevantes, para decirle lo que no tiene que hacer. Entonces, ahí tienen un ejemplo de que puede haber muchos dioses, pueden venir dioses de otros pueblos, son aceptados, son recibidos, son agasajados, son objeto de culto, pero de ninguna manera es una religión que tenga que ver con un individuo en particular y que ese individuo establezca un vínculo también particular con la divinidad. Entonces, otra nota importante de esta religión es, no es una religión de la interioridad. O sea, no hay una suerte de pertenencia particular o una relación de pertenencia particular entre los mortales y los inmortales. La otra característica importante es que no existe unidad del culto. Si bien en todo el mundo griego son adorados los mismos dioses, celebrados los mismos dioses, cada ciudad tiene una afición particular por un dios determinado, ¿no? Así, por ejemplo, en Éfeso, que es en el Asia Menor, ustedes saben, estaba una de las 7 maravillas del mundo, que es el templo de Ártemis, Diana de los romanos, ¿no? O sea, cuando ustedes lean un texto sobre los griegos y que en vez de Zeus diga Júpiter, abandónenlo porque está poniéndole los nombres romanos a los dioses griegos, que son prácticamente los mismos, con otros nombres. O en Atenas, obviamente, Palas Atenea, o en la vieja Troya era Apolo. Entonces, como no hay una casta sacerdotal que prescriba un comportamiento adecuado acerca de cómo debe ser celebrado a los dioses, esta suerte de anarquía doctrinal da lugar a que cada ciudad-estado, cada comunidad tenga cierta preferencia por algún dios. Pero igual son todos respetados. Y aquí dice, hay otro aspecto interesante y relevante que dice que sustraerse al imperio de un dios significa cercenar una posibilidad humana relevante. ¿Esto qué quiere decir? Que los dioses son la transfiguración
a lo que los griegos llaman arete, que quiere decir excelencia. La transfiguración de determinada capacidad o cualidad humana llevado al plano de la excelencia. Esto es, Palas Atenea es la diosa del buen consejo, la diosa de la mirada penetrante. Por eso, fíjense que el animal, o sea, es cuando vemos animales que están asociados a algún dios, eso se llaman epifanías. Las manifestaciones importantes de un dios usa una palabra que etimológicamente simplemente quiere decir lo que se manifiesta, lo que se muestra. Epi es la superficie de algo, ¿no? Epidermis. Y el verbo faino, que lo vamos a encontrar por todas partes, quiere decir mostrar. O sea, lo que se exhibe o manifiesta de lo divino, en el caso de Palas Atenea, es el búho. ¿Y por qué el búho? Porque esos ojos redondos y atentos implican de algún modo o manifiesta ese grado extremo de atención y clarividencia que los griegos ven en la figura de Palas Atenea. Si ustedes ven o leen el principio de la Ilíada, cuando Aquiles está por matar a Agamenón porque le sacó a su esclava, a Criseida, ¿no? No, a Briseida le sacan, a Criseida se saca el padre. Quien le tira el pelo de atrás es Palas Atenea. Y bueno, hay montones de historias que la muestran de esa manera. Fíjense cómo nace Palas Atenea. Zeus, hambriento de sabiduría, se come a Metis. Metis, la mente, ¿no? Se la come. Y a los 9 meses tiene un formidable dolor de cabeza. Entonces le pide a su hijo, Hefastos, que es el gran artesano, el Vulcano de los romanos, que haga algo para sacarle el dolor de cabeza. Y la terapéutica no fue muy civilizada, porque le pegó un hachazo en la cabeza, y acá está lo milagroso y lo que expresa de la mejor manera lo que los griegos pensaban o sentían por Palas Atenea, porque surge de la cabeza de Zeus completa, con armadura y todo. Y esto, ¿dónde se manifiesta? En los haceres de la diosa, en esa justeza, en esa obra del pensamiento que sale completo y perfecto. O sea, tenemos que siempre pensar que aquello que está asociado a los dioses tiene que ver con la excelencia o la perfección. Y por eso retengan la palabra arete, porque nos va a acompañar cuando tratemos de pensar, por ejemplo, las ideas platónicas, que no son sino la puesta en excelencia de todo lo que existe en el orden del espacio temporal. Bueno, otra nota relevante de la manera de ser de los dioses es que si tratamos de reconstruir en nosotros, de acercarnos a la vivencia fundante que habrían experimentado aquellos que dieron lugar a la presencia de los dioses. Fíjense que no digo crearon, imaginaron, dieron lugar a la presencia de los dioses, es que cuando, supongamos, estos poetas o mitógrafos en los primeros tiempos experimentaban algo que los sobrepasaba, esa experiencia, esa vivencia, era algo así como una postulante a la divinidad. Hay una palabra griega que expresa claramente esa experiencia, que es la palabra zambó, que significa justamente eso, ¿no? La capacidad de percibir en la naturaleza rastros, rasgos, rostros de lo divino. Y eso es en una pasmosa capacidad de transfigurar en figuras, en historias, y supongamos también en todas las artes, en música, a los dioses. Si bien sabemos que ya en las tablillas del lineal B, descubiertas en este mundo micénico que hablamos en la clase pasada, ¿sí? Ya está la presencia de casi todos los dioses del panteón olímpico.
Esto es, son dioses que vinieron con los indoeuropeos. Por eso hay claras afinidades con los dioses del hinduismo en muchos casos, ¿no? O piensen ustedes en los dioses de la mitología germánica, de la que nos habla Borges o Wagner, ¿no? Wotan o el Señor de los Anillos o Vikings, no sé, toda esta cosa. Bien, entonces lo que tenemos también como, esto es más de un carácter intuitivo o imaginativo, pero que ilustra, creo que de un modo adecuado, cómo habría sido la génesis de estos seres divinos, es esta presencia o esta capacidad de estos individuos de poder percibir como divino algo que los sobrepasaba. Cuando digo una vivencia que los sobrepasaba, hoy diríamos una vivencia que no puede ser administrada, tomada, poseída por el yo. Como cuando algo nos conmueve o nos embriaga algo, bueno, cuando nos asombra algo, quizás ahí esté uno de los secretos. Pero no piensen ustedes que estos dioses fueron producto de un pueblo que tenía una rica imaginación y que viendo a nosotros los mortales se les ocurrió un día exponerlos bajo la forma que conocemos. No es una cuestión de imaginación o una cuestión de rica creatividad, sino que de algo más hondo, digamos, que el experimentar de un modo tan radical lo que podríamos hoy llamar la naturaleza, que los griegos llaman physis, dio lugar, abrió el camino, podemos decir, para esa transfiguración en lo divino, en los inmortales que hicieron los griegos, ¿no? Respecto de vamos cayendo en la cantidad de alumnos. Hoy somos 11, más yo 12. Y tenemos una nueva compañera que es Alina Fernández, que desde hoy, ¿no? ¿Estás ahí, Alina? Bienvenida. ¿Saben cómo hizo? No me acuerdo del senador que puso la foto y se fue. Bien. Ahora me perdí, pero no me tengo que. Pero veamos lo que es interesante también. Es el culto. Cómo es que ellos vivían a los dioses. Porque que leamos en una enciclopedia o en algún libro de historia, Ares es el dios de la guerra, Afrodita la diosa del amor. Todo ese tipo de cosas, esa juxtaposición de cualidades que le insertamos a un ser divino, no nos dice nada acerca de ellos. Uno dice prácticamente nada. Lo interesante sería poder vislumbrar cómo aquellos individuos experimentaban a los dioses, cómo vivían ellos esto que difusamente llamamos religiosidad griega, ¿no? Esa es la pauta. Y ahí vemos que no es una religión, o sea, no hay. ¿Habrá alguien que tiene el micrófono abierto, Facundo? Hay un montón de ruidos. No hay herejes, ¿sí?, en esta religión, porque no hay esta adhesión, o sea, no hay un dogma, por eso no hay herejes. Y como digo, el fenómeno religioso está asociado con el gobierno de la ciudad, no hay ninguna actividad que esté impregnada por lo religioso. La economía no es la economía de mercado, despojada de toda inherencia religiosa. Al contrario, no hay cosa que esté como subsumida en lo religioso. Por ejemplo, si un griego con el arco y la flecha acierta exactamente en el centro, jamás diría, qué buena puntería que tengo, ¿no? Qué sagaz. No, diría, Apolo me asiste. O sea, cada vez que un ser humano, ¿no?, acomete una acción y esa acción está asociada a una cierta perfección, de ninguna manera habría de adjudicársela esa perfección a una cualidad propia,
sino que pensaría en la asistencia. Si hay una palabra adecuada para pensar el vínculo entre los mortales y los inmortales, es la asistencia. En tanto asistidos por la divinidad, podemos acometer acciones en las que se vislumbre la perfección, ¿no? O la arete, la excelencia. Hay una cita de Heráclito muy linda que dice, está la cuenta Aristóteles, ¿sí? Que me está mirando, ahora porque tengo una estatuita de Aristóteles, que me está mirando ahí, con cierta irónica serenidad, que dice que había unos curiosos que querían ver cómo vivía un sabio. Y estaba en ese momento Heráclito, que a la sazón es el sabio, calentándose las manos, y entonces cuando los ve ahí mirando, curioseando, le dicen, entren, entren, porque aquí también están los dioses. ¿Sí? O sea, los dioses no son un asunto de excepción, no son aquellos a los que le rendimos culto en determinados días del año, sino que los dioses están de un modo permanente y bajo el modo de la asistencia acompañándonos. Por otra parte, y contra esto, no es una religión soteriológica. La palabra soter en griego quiere decir salvación. No es una religión de salvación. No hay efectivamente salvación. Ocurre que cuando nosotros nos morimos, y esto es como la percepción general, porque hay otras historias acerca de qué es lo que nos pasaría luego de morir, pero esta es la manera que lo cuenta Homero y que en general se supone que los griegos la pensaban o comprendían o vivían, que es que en el momento de la muerte, por la boca, se nos va la psique, que es el alma. Fíjense que la palabra psique casi es una onomatopeya que expresa la expiración. De ahí que la palabra psiqui, psíquico, psicólogo y todo esa... Pero casi en el inicio podemos decir que es una onomatopeya. Pero esas almas que van al lugar nocturno, que es el Hades, vagan en él sin fuerza ni sentido. Esto es lo que les impide a las almas, lo que les está impedido, imposibilitado a las almas, en última instancia es la capacidad de proyectar. Esto es, lo único que les queda es esto que han vivido en esta vida. No hay otra opción. Y la otra vida no es sino una suerte de triste permanecer en los recuerdos y aspirando o deseando aquello que ya han vivido. Y esto se exhibe en la famosa Neiquía, que es el momento en que Odiseo baja al Hades. Saben que Odiseo baja al Hades. Adán Buenos Aires también, en la novela, en un ombú de Parque Saavedra baja al Hades. Pero en el caso de Odiseo, que es un momento tremendo, ¿no? Todas las películas de zombies están todas inspiradas en eso. Hace un sacrificio de sangre, en general el culto tiene que ver con el sacrificio de un animal, y esa sangre revive por un corto tiempo a esas almas y cobran una cierta imagen, pero es patético porque Aquiles, que no sabía que se había muerto su madre, Odiseo, perdón, la va a abrazar y es un fantasma. Y cuando se encuentra con Aquiles le dice, bienaventurado, porque cuando estabas vivo reinabas entre los hombres y ahora que estás muerto reinas entre los muertos. Y Aquiles le contesta algo tremendo, dice, preferiría ser el último de los servidores, un esclavo, a reinar entre los muertos. O sea que ese es el destino, quizás la extraordinaria intensidad con que los griegos vivieron lo que era para ellos la única vida, es lo que dio lugar a semejantes obras, semejantes creaciones. Bueno, pero eso es una conjetura. ¿En qué consistía entonces
el culto fundamentalmente es un sacrificio de un animal. Pero luego ese animal, que por ahí un buey, una cabra, se lo comían. O sea, se hacían, como decía nuestro profesor Néstor Cordero, se hacían un buen asado con el animal sacrificado. Pero esa es la lógica que vincula a mortales e inmortales, es el do utah, o sea, el te doy para que me des. Es una suerte de intercambio, pero no le pongan ustedes la nota comercial, ¿eh? No es una cuestión así como de... Este, no, hay piedad y hay cariño y hay respeto por los dioses, ¿no? O sea, querida doncella, vieron que la palabra, mejor dicho, hay dos diosas vírgenes en el panteón griego, una es Artemis y la otra es Palas Atenea. Por eso es que el templo de Palas Atenea se llama Partenón, porque Partenos quiere decir virgen, ¿no? O sea, doncella. A ti te pido, doncella, y te entrego estos pasteles que hice para ti, para que me cuides o cures a mi hija que está enferma. O sea, esa era la, la manera. No hay oraciones ya prescritas, supongo, como hay en las religiones, en el cristianismo, en el catolicismo, donde hay oraciones que están ya estipuladas, sino que te entrego esto que es valioso para mí y supongo que será valioso para ti. Lo que no era admitido es como decíamos, la impiedad o, por ejemplo, las transgresiones en la no cumplir los juramentos o violar las reglas de la hospitalidad. Eso sí era muy mal visto por los dioses. Por otra parte, una observación lateral es en el caso de la guerra contra los persas, cómo los atenienses en particular no habrían de adjudicar la victoria contra los persas, sino a los dioses, y en particular a Palas Atenea, porque es una victoria prácticamente imposible, pero de hecho ocurrió así. Bien, además del culto tradicional, que como ya les digo, tiene que ver con un sacrificio, y tiene que ver también con procesiones, y tiene que ver también con danza, con música y con cantos de alabanza, quizás muchas veces improvisados. ¿Por qué? Porque ellos tienen la certeza de que eso les agrada a los dioses. Porque los dioses estarán siempre asociados a lo bello, a lo armónico. Eso no quiere decir, por otra parte, que no exista un aspecto nocturno en el culto. Hay celebraciones para Zeus o celebraciones para Dioniso, donde lo que se acentúa es el carácter oscuro o nocturno de la existencia humana. O sea, no es una religiosidad en la cual la pureza inmaculada es lo que prima en todas las acciones, sino que hay y no hablemos de otras, bueno, vamos a hablar en un minuto de otras celebraciones, ¿sí? Donde ese aspecto oscuro se manifiesta. Lo oscuro se pone a la luz, aún permaneciendo como oscuro, ¿no? Sobre todo lo que llaman los dioses ctónicos, ¿no? Ctón es la tierra, y una palabra autóctono, ¿no? Donde, o sea, ellos tienen la convicción de que lo que hace crecer las plantas son los muertos. Entonces el culto a los muertos tiene que ver con la vegetación, con la emergencia de lo vivo. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, en el panteón egipcio también, dioses que mueren y renacen, como el caso de Dioniso. Entonces, como ven, no es algo homogéneo, pero es interesante comprender esta religiosidad a partir del modo como afecta a los humanos, a los mortales, ¿no? Cómo nos afecta en el sentido de qué es lo que hacemos con ellos, qué es lo que hace
un griego común en su día a día, en sus vínculos con la divinidad. Ahí es donde está ya la clave para comprender a ese orden, ¿no?, de los inmortales y esta religión, que como dice Parker, a pesar de su, como dice, su ausencia de dogmatismo, de textos escritos, duró 1000 años, dice, ¿no? O sea, estuvo un buen tiempo rigiendo la conducta de los individuos. O sea, no había, fíjense, hay una frase que a mí siempre me persiguió, que es de Wilamowitz-Moellendorff. Wilamowitz-Moellendorff fue el que criticó ese primer libro de Nietzsche, que si tenemos tiempo vamos a estudiar, se llama El nacimiento de la tragedia. No es que lo criticó, lo destrozó. Wilamowitz, que era 4 años menor que Nietzsche, llegó a ser uno de los más grandes filólogos. Si ustedes toman cualquier texto sobre los griegos, van a encontrar alguna referencia a Wilamowitz. Y esta frase, que yo no la sé la leí de él, sino que lo cita Heidegger, dice: los griegos no creían en sus dioses. Esto obviamente nos produce perplejidad. Es que la creencia está unida a la no creencia, ¿no? Creo es como una acción enfática donde yo debo afirmar, no creían en sus dioses. Quiere decir que el horizonte de sentido de su vida estaba dispuesto por lo divino. ¿Sí? Por eso no creían, porque creer significa una acción determinada en la cual algo está puesto en juego. Entonces yo lo que hago es disponerme de un modo determinado para decir, bueno, creo en esto y no creo en lo otro. O sea, no había lugar para la no creencia. ¿Por qué? Porque era su mundo. O sea, recuerden ustedes que cuando hablábamos del mito en el sentido de que era sagrado, ejemplar y significativo, en la nota de la significatividad decíamos que está inscrito aquello que hace que nosotros percibamos como relevante o no un determinado fenómeno, en el sentido que el mito pone a la luz aquello que se nos enfrenta. ¿Por qué? Porque le da un cariz, le da un matiz, le da un sentido a aquello que vivimos. Bien, junto a la religión olímpica oficial, existen otros cultos que no entran en colisión exactamente. No es que uno iba a una celebración mistérica como la de las cofradías órficas y eso era mal visto porque de algún modo contradecía lo que se hacía normalmente en el culto tradicional, ¿no? Perfectamente uno podía, aunque esto es algo que se verifica después del siglo VI, ¿no? Les vamos a hablar mucho tiempo, porque el próximo texto que tenemos que leer, ya se los digo desde ahora, es el texto de Rode, que se llama Psique, el libro se llama Psique. Es un libro viejo, de 1897. Rode es el íntimo amigo de Nietzsche, que es el que lo defiende de Wilamowitz. Cuando Wilamowitz publica su crítica, el que lo replica es Erwin Rode. Bueno, es un libro muy famoso, muy importante, porque fue el primero, y que sigue obviamente la senda de Nietzsche sobre, hace hincapié en el fenómeno de lo dionisíaco, que es una revolución dentro de la religiosidad tradicional griega. Pero estaba hablando de otros cultos mistéricos, podemos decir, esotéricos, pero que no implicaban una contradicción con el explícito estilo de la religiosidad tradicional. Hay dos lugares en Grecia donde, bueno, uno no es exactamente un lugar de culto, sino de consulta, y otro sí que es un lugar de culto muy particular, que es Eleusis, donde se rinde o uno va porque evidentemente la religión olímpica no satisfacía todos
los intereses, vocaciones, deseos del mundo griego. Entonces hay una suerte de, no digo alternativa, pero sí complementariedad en determinados cultos que sí tenían que ver claramente con la otra vida. Y uno de ellos, y el más importante, es el culto de Demeter en Eleusis, pero que vamos a hablar en los próximos ratitos. Entonces, esperen un momentito que volvemos, ¿sí?